Crece polémica por colusión en el mercado avícola. El ministro de Economía asegura que ganancias de empresas sancionadas superan ampliamente la multa. Habla la madre del joven muerto en Bombazo, asegura que su hijo fue una víctima inocente y pide que su pérdida no sea en vano. La UDI analiza arista política del caso Penta. Fiscalía investiga financiamiento a campañas de algunos de sus parlamentarios. Con el auspicio de nuevas aplicaciones Banco de Chile. Descubre MyBra solo en Ripley. Ya comenzó Casamanía de Sodima Home Center. Y nueva banda ancha satelital Movistar. Presentamos 24 horas Central. Buenas noches. Las multas impuestas a las productoras de pollo involucradas en la colusión son las más grandes de la historia. Sin embargo, las ganancias que obtuvo, por ejemplo, AgroSuper, son 8 veces superiores a lo que tendrán que pagar. ¿Qué tan eficaz es entonces la ley para evitar futuros carteles? ¿Qué dicen las autoridades? Roberto Sá nos cuenta. El pollo es lejos la carne que más consumimos los chilenos, 37 kilos promedio al año por persona, seguida largamente por el cerdo y el vacuno. Pero la carne de pollo es aún más relevante en la mesa de las familias de clase media y baja. De ahí la gravedad que un tribunal económico haya ratificado que AgroSuper, Aristía y Don Pollo, que concentran el 92% del mercado avícola, hayan actuado durante 15 años como un cártel, manejando la producción para subir artificialmente los precios. El afectado principal son los consumidores. En la investigación, el fiscal económico allanó las oficinas de estas 3 empresas e incautó una serie de correos electrónicos donde se acredita que las firmas determinaban año a año la cantidad de carne que venderán en el mercado. Para bajar la producción, en los emails se mencionaba eliminar descuentos, aumentar stock de pollo congelado e incluso matar las crías. Todo era coordinado por la Asociación de Productores Avícolas, cuyo presidente por años ha sido el ingeniero Juan Miguel Ovalle. Para el fiscal resultan ilustrativas las felicitaciones que Ovalle manda en un correo a los gerentes de estas empresas diciéndoles que han sido demasiado bien portados para ser niños normales. La Fiscalía también menciona una entrevista al gerente de Don Pollo, quien indica textual: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él. Si bien estas multas están en el tope máximo aplicable y superan en un 50% a las del caso farmacias, el fallo indica que en un escenario muy conservador, AgroSuper tuvo ganancias 8 veces mayores a la multa recibida, Aristía tuvo utilidades 4 veces mayores y Don Pollo obtuvo una ganancia cercana a la multa. Esas multas no dicen relación con el daño causado a los consumidores. Y vamos a presentar un proyecto de ley en donde las multas van a ser proporcionales al daño causado, es decir, van a estar relacionadas con lo que han sido los ingresos. El fiscal nacional económico también cree que la ley puede ser perfeccionada. El hecho que aparezca un tope de alguna forma beneficia a las grandes empresas. Sería interesante de alguna forma establecer un sistema que sea ya no con un tope fijo, sino en relación con un porcentaje de las ventas. No sé acaso aplicar más multas. Yo creo que en Chile estamos este último tiempo viendo que todo se está tratando de solucionar vía penas y multas. Yo creo que es mucho mejor tener buenas fiscalizaciones, buenas investigaciones y sancionar. Ya me da lo mismo ya casi cuál sea el nivel de las multas. Hasta ahora, AgroSuper y Aristía han dicho que apelarán a la Corte Suprema si la máxima instancia ratifica el fallo. Los 60 millones de dólares en multas irán al fisco. ¿Pero quién repara a los consumidores? Vamos a evaluar cuáles son las acciones a seguir, porque efectivamente aquí hay 2 cosas. Uno, las multas que se han aplicado, pero también hay un perjuicio a los consumidores, y ese perjuicio a los consumidores se puede, de alguna manera, representar en acciones colectivas que nosotros vamos a analizar. Yo creo que es un tema de la más alta gravedad. Son las reacciones por el caso de colusión más grave en la historia de nuestro país. Sorpresa, rabia y resignación son las reacciones que generó en los consumidores la colusión de los pollos. Un cártel que ya habían varios detectado en el comercio, pero que ahora fue confirmado por la justicia. Daniel Silva con las reacciones de la colusión. Este pollo al coñac es la especialidad de la casa en el Rincón de la Mamita en Independencia.
Una picada a duras penas, dicen, porque cada día es más difícil evitar que suba el valor de los platos. No importaba dónde, todas las empresas cobraban lo mismo por el pollo. Ahora entienden por qué. Los pollos, por ejemplo, están por unidad costando 4.500, 4.800 pesos. ¿En todas las empresas? En todas las empresas. Se coludieron para subir los precios y encontramos que es algo una mala jugada de parte de ellos. El pollo es parte de la dieta diaria de millones de chilenos y por eso el cártel de los pollos, formado por Aristía, AgroSuper y Don Pollo, tuvo un impacto incalculable en el presupuesto familiar. Malo me parece muy malo porque el pollo es un producto, podríamos decir, de primera necesidad y es lo más barato que tenemos. Siempre pierde el consumidor final. Yo encuentro que es un abuso. Mal porque influyen todos los sueldos de la gente, no están buenos, entonces... ¿Juegan un poco con el bolsillo de las personas? Sí, demasiado. Uno se siente estafada, pero ¿qué hay que hacer? Seguir consumiendo nomás. Pero oiga, si el pollo antes era lo más barato que hay y ahora está volándose al cerdo. Basta darse una vuelta por las carnicerías de La Vega para constatar esta realidad. De 1.009 que costaba a 2.030 y tanto es demasiado, ¿no es cierto? Claro. Y también tenemos el truco. Mira, esto más de 1.800 nos podía costar el truco. Este año el pollo subió 400 pesos de forma pareja, una alza excesiva y simultánea, dicen los vendedores de carne de ave. Siempre nos dimos cuenta que los precios eran manipulados. Llegaban las fechas pico, las fechas importantes y todos subían al mismo momento, o sea, no era algo que una subiera y la otra no. Se aprovechan de todos nosotros, en el fondo lucran con nuestro dinero y con el dinero de toda la gente. Aunque tienen rabia, no pueden hacer mucho al respecto, porque las empresas coludidas representan más del 90% del mercado. O sea, básicamente nosotros vamos a tener que seguirles comprando, eso está claro. Sí, pues si no hay nadie más que comprar. Pero si bajamos nosotros también. El problema es la falta de más actores en el mercado. Con las empresas grandes coludidas, poco se puede hacer para competir, dicen las más pequeñas. Es un poco desleal, pero sin embargo hay que seguir dándole. Aunque su problema no es el consumo, las agrupaciones pro animal también están molestas, pero por la matanza sistemática de crías para controlar la producción. Iba a ser lanzado vivo o lo van a matar a veces a golpes contra el cemento. Entonces es una industria que está llena de detalles que nosotros no conocemos, que la publicidad jamás nos va a mostrar, pero que están ahí. Prácticas crueles que esta agrupación tiene registradas desde el año 2011. Una extensa investigación que pronto darán a conocer y que podría afectar aún más la dañada imagen de las empresas sancionadas. Continúan las pesquisas para establecer la verdad tras la explosión que la madrugada de este jueves terminó con la vida de Sergio Landskron. Lo que ocurrió esa noche y cómo llegó la bomba a manos del joven drogadicto podría estar en 5 cámaras de seguridad cercanas al lugar de la detonación. Lorena Concha tiene los detalles. A más de 24 horas del atentado que terminó con la vida de Sergio Landskron, las dudas persisten. La investigación se centra en esclarecer la participación del joven de 29 años. 5 cámaras de seguridad aledañas al sitio de la explosión están siendo periciadas y podrían determinar cómo llegó el artefacto explosivo a las manos de Landskron, si portaba o no un bolso y si andaba acompañado o caminaba solo. Su hermano tiene su propia teoría. Él andaba en ese barrio porque supuestamente en ese barrio hay como un centro de ayuda a jóvenes con situación de calle. Entonces él de cierta forma se refugiaba en esos centros. En La Pintana velan los restos de Sergio. Su círculo más cercano ha sido indagado por la policía para esclarecer la posible conexión del joven con grupos anarquistas o terroristas. No era un terrorista. Sí fue un drogadicto y cometió delitos los que pagó con la prisión. Mientras los investigadores buscan comparar el artefacto explosivo de la madrugada de este jueves con otros aparatos de las mismas características instalados en Santiago. Las autoridades, eso sí, han sido cautelosas respecto a las aristas de la investigación. Independiente de lo que sea, claramente aquí hay alguien que elaboró un artefacto explosivo, hay alguien que elaboró esta bomba y por lo tanto nosotros vamos también a perseguir quienes están detrás de todos estos hechos. No está claro si este hombre está manipulando la bomba o el aparato explosivo, mejor dicho, o lo estaba colocando y por eso lo estaba manipulando, de manera tal que eso es materia de la investigación.
pero no podemos prejuzgar ni podemos emitir juicio definitivo ahora. En paralelo, la ex posta central iniciaron un sumario por la filtración de fotografías de Sergio Lanskron luego de la detonación. Yo creo que fue una víctima. Fue la primera víctima de la bomba. Ana Silva, la madre de Sergio Lanskron, está convencida de que su hijo fue la primera víctima de los bombazos y pide que su muerte no sea en vano. En su hogar nos confesó que sabía que un día vendrían a avisarle que su hijo estaba muerto, pero pensó que sería de frío o de una sobredosis. Jamás imaginó que involucrado en una explosión. La entrevistamos junto a Mariela Muñoz. ¿Cómo está su familia copando con esta situación y por qué usted ha querido hablar con nosotros? Estamos mal como familia porque no nos esperábamos que a mi hijo le pasara esto. Y la forma trágica que fue. Sergio era su hijo mayor. Sí. ¿Cómo era él? Era tierno, de piel, inteligente, bueno. No era un niño de malos sentimientos. Y su problema fue la droga, nada más. ¿Usted cree imposible que él haya sido la persona que estaba colocando un artefacto explosivo, por ejemplo? Sí, no, él no fue. Yo creo que fue una víctima. Fue la primera víctima de la bomba. Usted dice que su hijo era bueno y sin embargo igual estuvo preso por un asalto con intimidación. Sí, pero mira, él estuvo en un centro de rehabilitación en Chiloé. Ya. Estaba yendo a una iglesia cristiana. Ya. Y este día salió y se puso a fumar. Y creo que iba pasando una señora con su hija. Y él le quitó la cartera y salió arrancando. Y ahí le mostraron la evidencia y cuando dicen tiene un arma, le levantan la polera y el arma era una Biblia. ¿Él ideológicamente tenía algún pensamiento político? No, nadie acá en la casa. Nosotros no nos gusta nada de la política, incluso no fuimos ni a votar. Era drogadicto. Yo siempre le decía, hijo, la droga te va a llevar a la cárcel o al cementerio. Y ahí lo llevó, a los dos lados. Su hijo acababa de salir de la cárcel. Sí. Ahí estuvo 5 años. Sí. Y alcanzó a estar 2 meses fuera. Sí. Y volvió de inmediato a la droga. Tuvo un tiempo bien, estuvo trabajando con su tío y incluso le pasó un departamento el tío para que hiciera una nueva vida. Pero volvió a caer en la droga. Después estuvo unos días acá con nosotros y el último sábado antes del 18 se nos desapareció. Fue a trabajar con su hermano, que hace pololos de electricidad, aparte del trabajo que tiene él. ¿Ya? Y él le pagó. Y llegaron, se bañó, me dijo, mamita, voy a comprar cigarros. Estaba feliz y vuelvo al tiro. Y no volvió. Y ahí lo estuve esperando hasta ahora, todas las noches. Me acostaba tarde esperando que llegara, pero no llegó más. ¿Y cuál fue su primera impresión cuando vio en las imágenes de la televisión? No las vi. ¿No las ha visto? No. ¿Todavía no las ha visto? No. ¿Cómo supo entonces? ¿Cómo se enteró? Que llegaron carabineros, los del golpe, se llenó abajo de policía y acá la casa igual. ¿Por qué ustedes como familia están tan interesados en hablar de este tema? Porque queremos que se sepa la verdad que a mi hijo lo mataron. Fue víctima del sistema de los que pusieron la bomba. ¿Él tenía ganas de salir adelante? Sí, harto. ¿Y ahí cuáles eran sus sueños? ¿Qué es lo que le decía Sergio? Trabajar, salir adelante, luchar por su hija, estudiar. Quería estudiar personal training porque él tenía bonitos físicos, era como un galán acá. ¿Y tiene una hija él? Sí. ¿Qué edad tiene la niñita? Tiene 6 años. ¿Y sabe todo lo que está pasando? Sí. ¿Y cómo está la niña? Mal. Triste porque ella adoraba a su papá. Vi en su Facebook que usted es una mujer como muy querendona de su familia, muy así, una familia muy unida. ¿Qué ha significado para usted como familia, para usted como mamá y como familia el hecho de haber tenido este hijo drogadicto y con todo este problema familiar que él generó? Yo creo que, mira, Dios por algo me lo mandó a mí, porque yo sé que para otra mamá no lo hubiera aguantado. Lo hubieran tirado a la calle, si él se iba porque él quería de acá.
pero para mí siempre fue una bendición. Fue mi bebé hermoso. Yo siempre lo esperaba hasta tarde, que llegara, le dejaba comer. Siempre lo estuve esperando y para mí todos mis hijos son una bendición. Y ahora, mirando delante las fotos del diario, se me vino a la mente un sueño que tuve hace tiempo, que mi hijo iba a salvar a muchos niños que estaban en la droga, que él hablaba era un pastor evangélico y le hablaba a todos los niños para que se salvaran. Y esa foto que viene delante ahí en el diario, yo digo, eso es el legado que dejó mi hijo. Su muerte no va a ser en vano, porque yo voy a luchar para que otros niños salgan de la droga, quiero hablar con la señora Bachelet, para que hagamos centros de rehabilitación que realmente valgan la pena para salvar a otros niños. A lo mejor yo no puedo salvar al mío, pero yo quiero salvar a otros chicos que andan en la calle. En esa entrevista, Ana Silva también solicitó a las autoridades que encuentren a los verdaderos responsables del bombazo en el barrio Yungay. Y hoy llegó a nuestro país la última imputada de una desbaratada red de tráfico de migrantes en la denominada Operación Hito 23. De manera exclusiva entrevistamos a una víctima de esta organización que traía personas desde República Dominicana y las abandonaba en Iquique. El reportaje es de Cristóbal Osorio y Rodrigo Pizarro. Esta mujer es dominicana y viene llegando de su país no precisamente de vacaciones. Ella fue extraditada por solicitud de la Fiscalía Regional de Iquique. El delito que se le imputa es el tráfico de migrantes. Esta historia comenzó a principios del año pasado, cuando ciudadanos dominicanos avecindados en Chile llegaron a su embajada para regularizar sus papeles. Denunciaban un supuesto engaño. Meses más tarde, carabineros del paso fronterizo de Colchane, cerca de Iquique, detectaron este camión aljibe. Al realizarse el control, encontraron 31 ciudadanos dominicanos que viajaban atiborrados de forma ilegal. Estas cebras dieron pie para una larga investigación efectuada por la Brigada de Trata de Personas de la PDI, que incluiría intervenciones telefónicas, viajes al Caribe y seguimientos por el desierto con cámaras termales. Se nos empiezan a repetir muchas declaraciones donde ellos señalan personas, ¿cierto? Efectuamos la denuncia en marzo del año 2013 y se inició un seguimiento a cada uno de los casos. En total, la Policía Civil constató el tráfico de al menos 83 extranjeros, 44 dominicanos y otros tantos colombianos y bolivianos. Entre ellos, Anastasia, quien en Santo Domingo ganaba $100 mensuales. Nos pidió resguardar su identidad por temor a represalias. Yo estaba queriendo salir, queriendo viajar para ayudar a mis hijos, para ayudar a mi familia. Me habían hablado que Chile estaba en muy buena situación económica. Encontré una amiga que me habló de una agencia en San Cristóbal, la cual esa agencia le facilitaban a uno la diligencia que yo tenía que hacer en la embajada para solicitar la visa. La empresa de viajes de la que habla Anastasia es Sky Travel, de propiedad de Josefina Corporán y su marido Daniel Solano. En este lugar, por $2.000 ofrecían viajar a Chile. A cambio de eso recibían un ticket aéreo y un visto de turismo que evidentemente era falso. Con ese pasaje abordaban un avión en República Dominicana hasta Colombia y posteriormente al aeropuerto de La Paz, Bolivia, donde comenzaban los problemas. Ahí nos espera una persona. No transporta las 5 personas que venimos en un auto hasta Oruro, donde nos mareamos, nos dio dolor de cabeza, de todo. Luego son trasladados en condiciones bastante precarias hasta la frontera de Chile, que queda bastante lejos de La Paz en pleno altiplano. Y obviamente que pasan con temperaturas inferiores a los 15 grados bajo cero en oportunidad en la noche. En la frontera, estos indocumentados además tenían que volver a pagar entre $200 a $400 a un ciudadano boliviano, que los ingresaba a nuestro país por pasos clandestinos y los dejaba en manos de un chileno que les volvía a cobrar otros $100 a $200 por llevarlos a la ciudad de Iquique. Y estamos hablando de una red completa que se ha logrado desarticular desde su origen, captador, en República Dominicana, hasta las personas que luego hacían el traslado hasta la ciudad de Iquique. Con la extradición de Josefina Corporán Minaya a Chile, se completa una cadena. Junto a otros 6 imputados, serán llevados a juicio. Corporán, sin embargo, es la más complicada en este caso.
estamos pidiendo una pena de 10 años de presidio mayor en su grado medio como autora del delito reiterado de tráfico ilícito de migrantes. En cambio, Anastasia, quien hipotecó su casa para pagar la suma requerida, lo más probable es que sea expulsada de nuestro país, sin dinero y sin su sueño. Yo quisiera volver a ver a mis hijos, pero quisiera tener la posibilidad, quisiera que Chile me dé la oportunidad de permanecer, de poder seguir trabajando con la frente en alto, como decimos. Y el gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado tras el ataque incendiario que afectó a 4 camiones en la Araucanía. El gremio de los transportistas amenazó con contratar guardias armados para enfrentar a los encapuchados. Ricardo Campos con los detalles. Sí, de los 4 camiones... ¿Están disparando, muchachos? Sí, en este momento. Estaban en medio de una entrevista y los disparos seguían. Con esto se encontraron los voluntarios que la madrugada de este viernes llegaron a extinguir 4 camiones que fueron quemados por encapuchados en Ercilla. Se me acercaron un lote por el lado izquierdo y otro por el lado derecho. Claro, con escopeta, todos con escopeta, encapuchados, con pañuelos. Y todos, se veía toda gente joven. ¿Dijeron algo ellos? La verdad es que todos hablan y no entiendes mucho. Porque todos te apuntan y entre que te apuntan y te están dando una orden y hay otra y no se contradicen ellos solos. En el lugar se encontraron panfletos alusivos a la causa mapuche y el gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado. Vamos a aplicar las acciones legales necesarias, los equipos jurídicos están en eso en este momento y el intendente también. Ataques que inquietan en el gremio de los transportistas, por eso estudian armarse. Se ha planteado de que nosotros pudiéramos estar transitando con gente de seguridad dentro de los camiones. Los camioneros no anunciamos lo que vamos a hacer, lo efectuamos y en esta oportunidad sí que lo vamos a hacer. Medidas de presión que tienen enfrentadas a las autoridades con el gremio de los camioneros. Atacar a particulares, a pequeños empresarios en sus camiones, me parece a mí una cobardía total. Y la multigremial que no hable mucho, porque ahora ellos hablan, pero en su gobierno la multigremial era un gatito de chalet. Miau, miau, miau. No decían nada. Y ahora se alzan como los grandes líderes de la paz. No, por favor, seamos serios. Pero eso no fue todo. Mientras los camiones se incendiaban, al otro lado de la carretera, un bus de pasajeros que iba con dirección a Santiago fue víctima de disparos. Somos personas inocentes y no tenemos por qué estar pasando estas cosas. Hay algo que está mal y la seguridad de las carreteras debería ser primordial. Pido a la autoridad de que se haga caravana con protección de carabineros que pasen los buses. En total, 5 ataques en una misma jornada y que aún no tiene responsables, ya que en el sector no hay operativas cámaras de seguridad como si lo hay en otros tramos. Como un día histórico para Chile, calificó la presidenta Bachelet la promulgación de la reforma tributaria. El nuevo marco impositivo comenzará a operar la próxima semana cuando suban los impuestos de los cigarrillos, bebidas alcohólicas y azucaradas. Rodrigo Cid con la nota. Es la promulgación de una reforma tributaria que pretende recaudar 8.300 millones de dólares en régimen. Esto es cuando su aplicación progresiva alcanza un 3% del Producto Interno Bruto el año 2018. Una mayor recaudación fiscal que será utilizada para financiar los programas sociales comprometidos por la nueva mayoría, en particular la reforma educacional. Para la presidenta Bachelet, el nuevo marco tributario será además una herramienta de gran utilidad para reactivar la economía. Es un día histórico, porque la reforma tributaria que estamos promulgando hoy es un instrumento poderoso que dará a Chile más y mejores oportunidades de desarrollo con inclusión. Con la reforma tributaria, los que tienen más pagarán más y el impuesto a las empresas pasará del 20 al 27% el 2017. Todo para recaudar 250 millones de dólares de aquí a fin de año y 2.300 millones el 2015. Esta reforma tributaria genera la estabilidad y la certidumbre necesaria en el mercado y para los agentes en el mercado en la toma de decisiones.
También aumentará los impuestos específicos de las bebidas azucaradas. Con esto, una gaseosa que cuesta 1.400 pesos subirá 136 pesos. El tributo que pagan los alcoholes también se verá incrementado. Una botella de pisco, por ejemplo, subirá en promedio 500 pesos. Y una cajetilla de cigarros, que hoy tiene un valor de 2.800 pesos, ahora costará 3.500. Tenemos que decir de que hay un elemento que provocaba incertidumbre y que hoy día con la promulgación, en definitiva, sabemos que ya durante este periodo presidencial el tema tributario está agotado. Y eso es una buena noticia. Es una señal muy significativa, no solo en términos de la importancia que eso tiene para avanzar en políticas públicas sostenibles como educación gratuita, salud y otras que ha anunciado el gobierno, sino también porque es fortalecer la democracia. La reforma tributaria comenzará a regir el próximo miércoles 1 de octubre con el aumento de los tributos a los cigarrillos, el alcohol y las bebidas. El 2015 se empezará a cobrar el llamado impuesto verde por un auto nuevo. Y el 2016 será el turno de las empresas constructoras. Breves nacionales. La renuncia de 2 de los 18 miembros de la Comisión Presidencial para la Reforma a la Ley de ISAPRES marcó el quiebre definitivo de la mesa de trabajo que se creó en abril de este año. La representante de las clínicas privadas, Ana María Albornoz, y el ejecutivo de la ISAPRE Colmena, Gonzalo de la Carrera, renunciaron a la comisión. El resto de los miembros mantienen su compromiso de entregar un informe final para la reforma a la Ley de ISAPRES a la presidenta Bachelet la próxima semana. Un año exacto tuvieron los chilenos para usar sus cédulas de identidad, pese a que estuviesen vencidas gracias al permiso que se extendió tras el paro del registro civil el año pasado. Este martes 30 de septiembre termina el plazo para renovarlas. Aún hay 440.000 personas que no se han acercado al registro civil para cumplir con el trámite. Por eso 51 oficinas atenderán especialmente este sábado. ¿Cuáles son? Entérese en www.registrocivil.cl. No es necesario amanecer en las oficinas. Yo les aseguro que alguien que llega a las 7 de la mañana se va a demorar mucho más que el que llega a las 9 o el que llega a las 1. En el Día Mundial del Embarazo No Planificado en Adolescentes, autoridades hicieron un llamado a prevenir y revelaron que el 48% de los jóvenes entre 15 y 19 años declaran haber iniciado su vida sexual. Por lo mismo, el mensaje fue claro. Estos embarazos pueden ser un riesgo para la salud, pues muchas veces se producen partos prematuros y por ende consecuencias para madres e hijos. Mediante charlas en colegios, se invitó a los jóvenes a informarse sobre alternativas anticonceptivas y el eficaz uso de ellas. Eso es la reposición. Pero es normal. Pero, por ejemplo, eso que se le No solo mariscos contaminados ha dejado el derrame de petróleo en la bahía de Quintero. Los pingüinos son otra especie afectada por la mancha de crudo. El barco filipino, desde donde se derramó el combustible, quedó con arraigo y no podrá salir del país mientras no se aclare su responsabilidad en este desastre ecológico. Las multas podrían superar los 126 millones de pesos. Natalia Gutiérrez con la nota. Son las víctimas silenciosas del derrame. Cernapesca ya rescató 2 pingüinos contaminados con crudo en Quintero. Este pingüino fue rescatado hace algunas horas de un lugar donde se produjo un derrame de petróleo. Esta ave está bastante afectada, podemos ver que tiene su cuerpo completamente impregnado del hidrocarburo, por lo tanto lo que procede en este momento a hacer es llevarlo inmediatamente a un centro asistencial con el cual tenemos convenio como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Pescadores molestos protestaron afuera del municipio de Quintero, interpusieron una denuncia en tribunales y exigen indemnización por el daño económico que sufrieron. Indemnización ya, el pescador vive día a día. Si no trabajamos estos días, ¿qué comemos? Esto antes era una bahía, ahora realmente, literalmente es una porquería. Desde el aire y a 2 días del derrame casi no se divisan manchas de crudo, pero las labores de limpieza a cargo de Directemar, dependiente de la Armada, continuarán hasta que no queden rastros de contaminación. La playa se encuentra, yo diría que casi en un 90% limpia, solo quedan algunos pequeños sectores. También el sector de la Monagoya, donde se produjo el derrame, se encuentra bastante bien, digamos, pero vamos a seguir monitoreando y limpiando hasta que esto quede finalmente en conformidad de las autoridades respectivas, digamos.
Hasta el lugar llegó el ministro de Medio Ambiente, confirmó que hay una investigación en curso y mientras dure, el buque donde se generó el derrame quedará con arraigo. Sennapesca presentará una querella y la multa a quien resulte responsable podría llegar a los 126 millones de pesos. Hoy día la ENAP interpuso un recurso judicial y ha logrado el arraigo del buque que participó en este accidente, y eso permite obviamente tener una mejor investigación y poder establecer las responsabilidades en este accidente, que no es tan fácil establecerlo, y por eso estamos nosotros en este periodo de recopilación de antecedentes. ENAP contrató a la empresa Hidronor para el traslado del material contaminado que posteriormente se encapsula para su depósito bajo tierra. Además, presentaron una reclamación ante la autoridad marítima por la responsabilidad que le correspondería a los operadores y remolcadores del buque Mimosa, donde se produjo el derrame. Y hasta el lunes se dio plazo a la directiva de la UDI para recabar antecedentes sobre la presunta investigación de la Fiscalía, que mencionaría a algunos de sus parlamentarios en irregularidades en el financiamiento de sus campañas. Ello tras conocerse la lista política en la indagatoria por fraude tributario en contra de los máximos ejecutivos del Grupo Penta. Mariela Aravena con el informe. Este jueves se encendieron las alarmas en la UDI cuando diversos medios de comunicación informaron de una arista política en la investigación por fraude tributario que enfrenta el Grupo Penta, fundado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. En los artículos se menciona la emisión de boletas de honorarios a dicho grupo por trabajos no realizados y cuyos montos habrían sido destinados a financiar campañas políticas. Uno de los interrogados por la Fiscalía Oriente sería el chofer del senador de la UDI, Iván Moreira, antecedente que un día después tuvo respuesta en el gremialismo. Hasta ahora yo no tengo ninguna información oficial. He empezado a conversar con algunas personas y como corresponde seriamente voy a terminar de conversar con todos para poder formar una opinión y poder, como corresponde, fijar una posición en este tema, en este y en otras materias. Este viernes el diario electrónico El Mostrador dio a conocer los nombres de los parlamentarios y ex candidatos que estarían mencionados en la investigación. Al senador Iván Moreira se sumarían la senadora Ena von Baer, Lorenz Goldborn, el ex candidato presidencial Andrés Velasco y Pablo Salaquet, quien en el mismo artículo admite haber pedido un aporte monetario a Carlos Alberto Délano para su última campaña senatorial, pero que no tiene nada que esconder. De los otros supuestos investigados, solo Lorenz Goldborn accedió a dar su versión. La verdad, aquí meten a todo el mundo en un mismo saco. Hay que dejar que los antecedentes fluyan y están los organismos respectivos para hacer las investigaciones que corresponden. Lo personal estoy muy tranquilo. ¿Lo ha llamado el fiscal Carlos Jardo usted? No, a mí no me ha llamado nadie. Investigación a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, que ha declinado dar su versión oficial sobre esta nueva arista del caso. Debemos dejar que el Ministerio Público realice su investigación sin presiones políticas de ningún tipo. El gobierno está comprometido con una agenda de modernización para elevar los estándares de transparencia del financiamiento de la política. A mí me llama la atención tanta sorpresa que esto ha provocado. Penta y la UDI son lo mismo, hace mucho rato. Lo de Andrés Velasco es una novedad. Habrá que investigarlo. Hay distintas formas de hacer aportes establecidos, distintas empresas, distintos partidos, y hoy día lo que tenemos que hacer es en el fondo actuar con la seriedad que corresponde. Este es un tema relevante que por lo tanto amerita que uno pueda conversar con las personas, recoger la información y poner a disposición transparentemente la opinión del partido en esta y en otras materias. El próximo lunes la directiva de la UDI se reunirá para tratar este tema, esperando además la versión del senador Iván Moreira, quien se encuentra fuera del país. Y con la promesa de exterminar a los terroristas, este viernes el Reino Unido aceptó sumarse a Estados Unidos y Francia en los bombardeos contra el Estado Islámico en territorio iraquí. ¿Pero es legal que las potencias occidentales intervengan militarmente en Oriente Próximo? Natalia López nos cuenta. Bethany solía hacer este paseo junto a su padre y siempre tuvo la esperanza de que volviera, pero el Estado Islámico terminó con su sueño. Es hija de David Haines, el británico que decapitaron hace un par de semanas. Hoy, ya más calmada, habló por primera vez de la muerte de su padre y aprobó la incursión ante Reino Unido contra los yihadistas. Como parte de Naciones Unidas y de la OTAN, tenemos la responsabilidad de responder.
Lo mismo pensó este viernes la gran mayoría de los diputados británicos que aprobaron ataques de sus fuerzas sobre territorio iraquí. Nosotros no estamos actuando solos, sino como parte de una coalición internacional de 60 países, todos comprometidos con derrotar al Estado Islámico por muy larga y difícil que sea esta tarea. De momento, David Cameron descartó ataques en Siria, aunque dejó la puerta abierta a una futura intervención en ese territorio. Bombardear este país no es lo mismo que hacerlo en Irak, donde a diferencia de Damasco, el gobierno sí pidió directamente ayuda internacional. Para Estados Unidos, eso hace que la ofensiva sea legal, respaldados además en lo votado por el Congreso el año 2001, cuando después de los atentados a las Torres Gemelas se aprobó el combate contra redes terroristas. Sin embargo, hay discrepancias porque en esta pasada Naciones Unidas aún no se pronuncia. Distinto es que yo pretenda darle una legalidad o un marco legal a partir de aliados, buscar una coalición internacional o decirle a Francia e Inglaterra que participen de esto y convertir este bombardeo ilegal en una decisión legal a partir de la amplitud. Legal o no, lo cierto es que Reino Unido se unirá en las próximas horas a los bombardeos en el norte de Irak, buscando debilitar a los terroristas más temidos del último tiempo. Retornamos al bloque deportivo para hablar de Iván Zamorano, que hemos sabido durante estos días ha tenido un problema financiero. ¿En qué está la situación? Lo vemos en la siguiente nota. He sido toda mi vida un luchador y yo creo que esta es una situación difícil más de mi vida y que hay que afrontarla con mucha responsabilidad y mirar hacia adelante. Esa es la frase que resume el actual momento de Iván Zamorano tras avalar una deuda de casi 2.000 millones de pesos de sus empresas. Entrevista a Libero.cl en la que no ocultó el mal manejo que hubo en sus negocios y también qué necesita para salir adelante. Bueno, nosotros hoy día estamos en la búsqueda de nuevos socios, estamos en la búsqueda de crear nuevos proyectos. Justamente buscar socios se ha convertido en prioridad para el ex capitán de La Roja. De momento, solo uno aceptó entrar en el proyecto de la ciudad deportiva Iván Zamorano. En marzo, una de mis clínicas Kinex se va a instaurar en la ciudad deportiva todo el día, conmigo presente todo el día allá. Tanto es así que creo en el proyecto que cerramos aquí y nos vamos a desarrollar una de las clínicas y centros médicos kinésicos más grandes del país. De esta forma, la sede principal de la clínica Kinex dejará de funcionar en la comuna de Vitacura, centro médico a cargo de uno de sus amigos, quien de inmediato dio su apoyo a Bam Bam, tal como lo hizo el ex ministro de Minería, Lawrence Gordon, actual vecino del ex futbolista. Y hace unas semanas, unos meses atrás, me pidió que le ayudara a ver su situación y he tratado de aconsejarle, darle una mirada tal vez distinta para que él pueda tomar las decisiones adecuadas. Yo estoy convencido que él va a salir adelante. Socios de asesoría ya basta, ¿eh? Me parece que ya se fue demostrado que hubo una desafortunada asesoría. Los socios que se quieran acercar, y esta con visión empresarial, no tiene que ser solo la gestión comercial. Aquí hay un proyecto social, hay una visión de futuro, hay un sueño de Zamorano, y no se merece Zamorano no poder realizarlo, ¿verdad? Esto era un basural, y hoy día es un centro deportivo que alberga distintas personas en mi proyecto de vida y vamos a seguir para adelante. Ciudad deportiva que siempre fue compleja de llevar en el tema administrativo. Sin embargo, Zamorano no la venderá. Es más, pretende potenciar este lugar y empezar a saldar su millonaria deuda. Es muy destacable que Iván, habiendo podido quedarse tranquilo, ¿no es cierto?, tomara la decisión de emprender, tomar riesgos, porque emprender significa tomar riesgos, involucrar su patrimonio, su situación personal, para desarrollar un proyecto deportivo de primer nivel. No podemos dejar de no mencionar de que hubo una desafortunada administración, digámoslo así. Iván tiene que estar más cerca de su negocio, así ya lo ha conversado con nosotros. El apoyo que empieza a recibir Zamorano, ese apoyo que hoy es primordial en la vida empresarial del ídolo chileno. No tengo dudas, con el esfuerzo, el sacrificio y la responsabilidad que lo ha caracterizado toda su vida, Iván Zamorano va a salir adelante una vez más, saltando los obstáculos, como ha sido la tónica durante su vida profesional y personal. Así lo esperamos. Claro que sí. Chao. Chao, gracias. Y nosotros vamos rápidamente a una pausa, regresamos en un instante, no se vaya.
Y esta sí que es una mala noticia, sobre todo para las mujeres. Pensaron que seguirían siendo el llamado soltero de oro más codiciado de Hollywood, pero George Clooney, a sus 53 años, sorprendió a todo el mundo. Este fin de semana se casará por segunda vez con una desconocida abogada libanesa en Venecia, en una ceremonia íntima. Michelle Ferrus nos cuenta más. Luces, cámaras y flashes, todas las miradas puestas en el actor, director y guionista estadounidense George Clooney. Algunas pensaron que jamás sucedería, que sería para siempre el soltero más codiciado del mundo, pero no. A sus 53 años se vuelve a casar. Una fiesta en un hotel 7 estrellas en Venecia con alrededor de 150 celebridades de Hollywood. La puesta en escena perfecta para una de las uniones más esperadas del año. No le importó haber declarado públicamente que el matrimonio no era lo suyo, ni siquiera los $100.000 que deberá pagarle a su amiga Michelle Pfeiffer luego de apostarle que jamás se volvería a casar. Su primer matrimonio con la actriz Talia Balsam solo duró 4 años hasta 1993. De ahí en más, nunca dejó de ser el soltero de oro y se le vio con una serie de mujeres, la mayoría modelos. Pero la noche de este viernes comienza el nuevo camino de George Clooney. Con U2, Lana del Rey y Andrea Bocelli de fondo, dejó de lado a las actrices y modelos para comprometerse con la abogada libanesa 17 años menor que él, Amal Alamuddin. Ambos ya están en Venecia y los fanáticos y paparazzis también. Estamos aquí esperando a todos los famosos. Está todo bloqueado porque ellos transitarán por el Gran Canal. Seguramente será una fiesta estupenda. Él con un traje Giorgio Armani y ella con un vestido de Stella McCartney se unirán en los románticos canales de Venecia. Serán 4 días de celebraciones que comenzarán con una cena en el Hotel Cipriani, el mismo lugar donde alojarán en una exclusiva habitación de 6 millones de pesos la noche. La segunda parte tendrá lugar en el Hotel Amán para culminar el lunes con la ceremonia oficial en el histórico Palacio Cavalli. Más de 10 millones de euros costará el gran evento que tendrá solo 150 invitados, entre los que destacan Kate Blanchett, Matt Damon, la modelo Cindy Crawford, su marido Randy Gerber, que sería el padrino de bodas, y los recién casados Brad Pitt y Angelina Jolie. Tras un año de haberse conocido, la belleza e inteligencia de Amal conquistó el corazón de Clooney. Lamento para sus miles de admiradoras porque verán cómo se acaba la soltería del que para muchas es el dueño de la sonrisa más seductora de toda la historia de la gran pantalla. Y antes de despedirnos, les tenemos una invitación también relacionada con el mundo del cine, porque después de TV Tiempo viene una gran película. Hoy en los bestsellers en estreno en televisión de Batman, el Caballero de la Noche asciende. De esta manera queremos cerrar esta edición de 24 Horas Central. Agradecemos que se haya informado con nosotros. Buenas noches.